Bien, este proyecto es para grabar el método de falsa posición. Recordemos que la función de prueba que nosotros manejamos es f de x igual a x cuadrada menos 2. Yo voy a graficar de menos 2 a 2. Entonces inicio los valores en menos 2. Evalúo la función programada aquí en la celda, que sería a2 al cuadrado menos 2. Pongo un contador que incremente el valor de la función. Esto es el tamaño de paso. A cuadrada más punto, voy a poner punto 5. Cada punto 5 arrastro la celda y después jalo toda la programación. Ok, aquí ya me pasé. Bien. Y observamos que efectivamente entre 1.5 y menos 1 hay un cambio de signo. Esto implica que aquí tenemos una raíz. Y lo mismo de 1 a 1.5 hay nuevamente otro cambio de signo, lo que significa que ahí tenemos una raíz. Bueno, como en las clases hemos visto, esta función de prueba tiene como raíz positiva raíz cuadrada de 2, que es algo así como 1.4142 aproximadamente. Bien. El método de bisección, recordemos, que da dos intervalos, da un intervalo, igual que aquí en el método de falsa posición, tendremos que dar a xl, xu, pero para el cálculo ahora de xr, tendré que saber cuánto vale la función en xl, lo mismo que f de x u. Todo esto para poder definir a xr. Recordemos que xr es igual a xu menos f de xu por xl menos xu entre f de xl menos f de xu. Entonces, bueno, haré esta programación ahí y luego compararé f de xr por f de xu, f de xr por f de xu. Aquí pondré el error relativo porcentual y después daré la tolerancia. Bueno, entonces la programación para el método de falsa posición es dar un intervalo que vaya de xl a xu, evaluar la función en xl, luego en f de xu y definir xr como xu menos f de xu por xl menos xu entre f de xl menos f de xu. Esto lo puedes consultar en la página 156 del libro, donde se muestra el despeje más frecuente en la literatura. Muy bien. Entonces vamos ahora. Programemos ahora
la función. Aquí vamos a ir de 1 a 2. Y pues tenemos a la función de prueba. En este momento no la tenemos como un macro, entonces esto simplemente lo programaremos. F de XL es tomar este valor al cuadrado menos 2. Muy bien. Entonces, ahora programaremos XR. Esto inicia con el signo igual. Ahora XR, XU, que sería 2, menos la función de XU multiplicada por XL menos XU, cerramos paréntesis, todo esto entre, y bueno, recordemos que hay una prioridad en las operaciones, así que para que la división, en el denominador quede la sustracción, ponemos un paréntesis para poner f de XL menos f de XU. Cerramos paréntesis. Sí, es importante recordar que en la programación hay un orden en el desarrollo de las operaciones. Y damos Enter. Referencia, hay una referencia que está mal. Había olvidado uno. Signo de multiplicación. Entonces, bueno, ahí está la fórmula. Y ahora determinaremos cuál es el valor del producto de la función XR. Aquí faltaría entonces programar la función. Entonces voy a insertar una fila, una columna. Y aquí va a quedar f de XR. Cierro paréntesis y coloco sería esto como ser el producto de f de XR por f de XU. Ya me da punto 44. Bueno, entonces lo que hemos hecho ha sido determinar el nuevo valor de XR, que aquí arriba lo coloco de acuerdo a la fórmula que nos da el libro de Chapra. Y luego tengo aquí a la función evaluada en XR para sacar el producto de XU, de f de XR por f de XU. Voy a definir en este caso, no tengo un error relativo porcentual, pero le voy a dar un valor de 100 y la tolerancia la voy a definir en 0.01, como lo hemos hecho en otros casos. Bien, entonces voy a programar ahora, voy a determinar qué parte del intervalo se va a eliminar, qué parte no conserva la raíz. Es evidente que si la raíz es 1.4142, entonces entre los intervalos XL es el que debe cambiar porque es XR es 1.33, entonces la raíz se va a encontrar entre 1.33 y 2. Así que veamos cómo funciona. Vamos a tomar la función lógica ¿sí? Y a establecer que si el producto es menor que 0, esto en valor verdadero,
Si esto resulta ser verdadero, como es el caso, entonces el valor de A cambiará por el valor de f de xr. Pero si no es así, entonces se conservará. ¿Sí? Nuevamente, si la función es menor que 0, entonces, si el producto de la función es menor que 0, eso es cierto, entonces A va a cambiar a xr. No es cierto. Estoy diciendo mal, no. Si esto es menor que 0, A va a cambiar a xr, que le vamos a aceptar. Nuevamente, otra vez la función lógica, si el producto resulta ser menor que 0, si esto es cierto, a B no le importa y se conserva. Pero si es falso, entonces se convertirá en xr. De aquí entonces jalamos la programación celda a celda y tendremos estos valores. Ahora aquí ya puedo programar la función del error, el valor absoluto de, nuevo paréntesis, es la raíz nueva menos la anterior, cierro paréntesis, entre la nueva, cierro paréntesis, multiplicada por 100. La tolerancia es la misma, entonces simplemente la arrastramos. Muy bien, con esto ya tengo programada la segunda línea de la programación. Puedo poner un contador. Bien, la primera línea de programación me queda de esta manera. Es decir, voy a definir aquí un contador. Aquí es el intervalo de 1 a 2. La función evaluada en 1 me da menos 1. La función evaluada en 2 me da 2. Y aquí la función ixr definida como en la literatura como xu menos f de xl por xl menos f de xu entre f de xl menos f de xu. Viste aquí la programación, ¿verdad? Aquí E2 es xu menos G2, que es f de xu, por D2, que es xl, menos E2, que es xu, entre F2 de que es xl, f de xl, y G2, que es f de xu. Entonces me da 1.33, que ahora puedo calcular f de xr, que me da 0.2, y puedo hacer menos 0.2, y puedo hacer el producto entonces de I2, que sería f de xr, por G2, que es f de xu. Defino el error como en 100 y la tolerancia la defino como 0.01.
Muy bien, el contador puedo incrementarlo de 1 en 1. Es 1. Y ahora para determinar la función de prueba, voy a insertar una fórmula, la fórmula lógica si. Si el producto es menor que 0, si esto es menor que 0, entonces f de x, si esto es menor que 0, cambia a, y si es mayor que 0, no cambia. Esto es igual para XU. Lógica es si esto es menor que 0. Menor que 0. A ver, si el producto es menor que 0, si esto es cierto, entonces x1 cambia, pero si esto no es menor que 0, entonces esto cambia. Así que ahora jalo la programación. Aquí puedo definir el error absoluto como igual absoluto de el valor nuevo menos el anterior dividido por el valor nuevo, cierra paréntesis, todo esto multiplicado por 100. Un error de 4.76. Bien, con la primera línea programada, observo su desarrollo. Y con dos más, que hay un error en esto, observamos que en la sexta iteración ya se tiene el valor de la raíz, ya satisface la condición. Por lo tanto, la condición de paro, el criterio de paro ya se satisface en la sexta iteración. Por lo tanto, la raíz que me está pidiendo el problema es 1.414201183. Muy bien. Pausa.